el tema, hermanos. El tema es la prueba de la resurrección y la transformación de tu vida. Así se llama el tema. Lo apuntaron, los que apuntan, bien. La prueba de la resurrección y la transformación de tu vida. Hermanos, estoy acostumbrado a tener a mi esposa acá siempre, cuando predicamos, pero hoy me tocó, me dijeron, decidimos que lo iba a hacer solo, porque es un tema así. Estamos acostumbrados a hablar de la familia, hermanos, a hablar de la familia en cuanto de padres a hijos, de esposos, de hijos a padres, de sobrinos a tíos, de hermanos a hermanas, de hermanos a hermanos, de primos, de abuelos, de suegras, de suegros no hemos tocado, ¿va? No hemos tocado el de suegros, no hemos tocado el de suegros. Bueno, pero hoy, hermanos, tenemos un tema y es bonito porque nosotros como hablamos de la familia, porque queremos que nuestra familia también conozca del Señor, que nuestra familia camine con nosotros juntos, que nuestra familia tenga la misma visión. Y queremos que también, y añoramos y anhelamos que las familias con que se casen nuestros hijos también tengan la misma visión y la misma visión nuestra. Pero, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que ver y es individualmente. La pastora Elisa siempre menciona lo que decía el pastor Gregorio, que decía que Dios no tenía nietos, sino que tenía hijos. ¿Por qué? Él decía esa frase, ¿por qué? Porque la salvación, hermanos, la salvación es individual. La forma que nosotros cambiemos, tenemos que cambiar nosotros individualmente. ¿Para qué? Para poder cambiar a nuestras familias y cambiar a nuestros padres. Jesús, en la Biblia, como lo menciona y como lo conocemos, Jesús era único en todo lo que se escucha, en lo que se lee en la Biblia, se lee en la palabra, era único. En las profecías de su venida, pues solo él tenía esa profecía, pues. Y en Miqueas 5:2 lo pueden leer ahí, Miqueas 5:2. Hermanos, ¿quién tiene de los muchachos? ¿Quién tiene celular? De los muchachos, ¿quién tiene celular? Todos, ¿va? La mayoría. Voy a dar un premio al que tenga la Biblia en el celular. ¿Quién tiene la Biblia en el celular? ¿Quién tiene la Biblia en el celular? Moisésito. No, Moisés no es premio. Va pues, Moisés. ¿Pero cuál tenés, Moisés? ¿Recuerdan Miqueas? Le dije, ¿va? Mira, es que hoy, hermanos, miren, la palabra acá, ¿va? Pero a veces es bueno que nosotros leamos, pero cuando me dicen un libro Miqueas así, va, y estamos predicando, entonces me entra a mí como desesperación, porque quiero hablarles rápido. Pero en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, como les decía, es una profecía de la venida de Jesús. También su nacimiento en Isaías 7:14. Lo pueden leer ahí, Isaías 7:14, lo vamos a leer rápido. Entonces, Moisés, vení, Isaías 7:14 dice: por tanto, Señor mismo os dará señales. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Bueno, y habla más ahí sobre Perite, ayúdame a leer. Ayúdame a leer, pero búscate el micrófono. Entonces, hermanos, antes Jesús era único en el sentido de que las profecías de su venida y también su nacimiento, también su vida, hermanos, si encontramos cada cosa de la vida de Jesús, ahí está también todo lo era único, pues. Algo único de Jesús, hermano, de la vida de Jesús, dígame uno, algo único. Hermano, antes que me respondan, miren, estoy predicando, pero este es como un altar familiar. Ustedes son mi familia, amén. Bueno, entonces vamos a necesitar que los pongamos todos, como dicen, como en el altar familiar, tranquilos, felices. Ahorita es chance de dormir. No duerma, hermano. No voy a dormir porque aquí hoy sí yo le voy a decir y lo voy a traer aquí a hacer calistenia. Entonces no se duerma. Eric, ¿algo único? ¿El único que puede transformar pecado? Sí, en la vida de Jesús es el único que puede transformar. En su enseñanza, una enseñanza de Jesús. Una enseñanza de Jesús. ¿Cómo? Nos enseñó a amar a nuestro enemigo. ¿Otro? Bueno, sí. Es un milagro. Sí, el agua. Aquí, mira, está. ¿Cómo? Convirtió el agua en vino. El agua en vino. Muy bien. Entonces, pero también es único su muerte en Isaías 53. Mire que esto cuando uno lee Isaías 53, hermanos, y usted lo lee de una forma, como dicen en aquel canto, ¿cómo imaginarse? ¿Va? ¿Cómo no imaginarse? Creo que dice, y uno se empieza a imaginar, realmente le da ganas de llorar, pues. Dice Isaías 53. Creo que... Dice 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y este muchacho que no lo traje a leer, vaya a leerlo. Sí, es 53. Sí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bueno, esto es, hermanos, cuando escuchamos ese relato, ¿va?, de Isaías, que fue antes de que Jesús muriera, porque esto fue como yo creo que unos, no sé cuántos años antes de la crucifixión de Jesús, pero es algo único
Esta semana en el chat de la familia enviaron como la autopsia, ¿va? De lo que padeció Jesús. Y realmente, hermanos, leyendo todo lo que pasó, pues todo lo que le hicieron, era algo que no era que estaban experimentando, lo vamos a crucificar, sino que era algo estudiado, que qué es lo que pasaba, si lo amarraban así, si lo clavaban así, si le iba a doler más, si iba a sentir que le iba a costar respirar, y cuando respirara así iba a dañar más, y para que le doliera. O sea, es algo terrible, pues, cuando escuchamos la autopsia de la muerte de Jesús, así, vemos que fue algo, pero necesario para nosotros, para Jesús, con su muerte en la cruz, pagó nuestras deudas. No las deudas de la pulpería ni nada, hermano. Pagó nuestras deudas, nuestros pecados. Jesús nos dijo cuando estaba en la cruz, yo estoy pagando el precio que se necesita para vivir, para ser feliz. Dios quiere que nosotros seamos felices, pero también quiere que seamos santos. O sea, no podemos ser felices si no somos santos. Pero la resurrección, hermano, que es lo que estamos hablando de la resurrección, la muerte de Jesús es algo especial porque nos perdona nuestros pecados. Pero la resurrección viene y sella ese acto. En 1 Corintios 15, aquí nuestro lector preferido nos va a leerla. En 1 Corintios 15, sí, 15, no, todo el 15 hasta yo te voy a decir cuánto. Dale. Yo te voy a decir hasta cuánto. Dale. Desde 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Bueno, hermanos, allí Pablo le hablaba a los corintios de que la importancia de lo que es la resurrección, no solo la muerte de Cristo, sino que la resurrección, que es, como les decía, es la que sella realmente, es la que nos salva, la que nos da vida eterna. La resurrección nos da vida eterna. La muerte de Cristo, en su importancia, cada que en su importancia es un proceso, ¿va? La muerte perdona nuestros pecados, pero la resurrección de Cristo nos salva y nos da vida eterna. Y nos hace que
que obtengamos cambios en nuestras vidas. A medida vamos avanzando en la vida cristiana, la resurrección, cuando nosotros empezamos a creer realmente en la resurrección, ¿por qué? Porque si nosotros estamos creyendo siempre en el Cristo muerto, el Cristo de la cruz, hermanos, prácticamente no hay cambios en nuestras vidas. No hay cambios como papá, no hay cambios como esposos, no hay cambios como hijos, no hay cambios como ministros, no hay cambio de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos siempre, solo dejamos a Jesús en la cruz. Y a Jesús es necesario que resucite en nosotros. Es necesario que resucite. ¿Para qué? Para que eso provoque realmente cambios. Cambios, hermanos, es alterar lo que estamos haciendo. Es modificar. Cambio es transformar. Es también variación. Es renovación. Es evolución. Es reajustar. Y es reformar. Toda esa parte de que necesitamos nosotros de nuestra vida, si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, de todo lo que hacemos, hermanos, a veces nos damos cuenta que necesitamos realmente que en algún momento dejamos a Jesús en la cruz, pues, y que no ha resucitado en nosotros. Cuando vamos, miren, una forma de saber que usted que usted ha resucitado, hermano, es cuando se da un golpe en la chimpinilla. De acuerdo a lo que usted diga, es lo que le salga de su boca, así. Si no dice ay o dice una palabrota, hermano, necesita Jesús necesita que Jesús resucite en usted. Pero si usted dice gloria a Dios por este golpe en el calcañal, así en la cama, entonces ya es una prueba de que va cambiando, pues, que Jesús está cambiando. La resurrección, hermanos, es la piedra angular de nuestra fe. No es un acto ciego de fe, sino que es para poder recibir la salvación y vida eterna necesitamos creer que Jesús resucitó. La muerte de Jesús cobra valor realmente cuando sabemos de que Jesús resucita, que no lo dejamos en la cruz, porque allí venció la muerte, venció el mal, venció las tinieblas, nos dio salvación. Nos da una nueva vida. Esa nueva vida, hermanos, a esta altura de la vida ya deberíamos de estarla viviendo, una nueva vida. Nos perdonó, sentirnos perdonados. Estamos aquí hace muchos años, con muchos años en la iglesia, y a veces no nos sentimos perdonados. Siempre nos sigue alterando lo que hicimos y lo que fallamos. Y a los otros, lo que pasó, a lo que hicieron los demás, también no los hemos perdonado, pues. Entonces tenemos que, cuando sabemos de que Jesús resucitó en nuestras vidas, también nosotros tenemos que empezar a perdonar. Tal vez ese hermano no me hizo nada a mí, pero falló en algo y nosotros todavía lo tenemos, como dicen, crucificado. No lo hemos perdonado. Entonces tenemos que empezar nosotros a perdonar, hermanos, para poder amarnos, y que cuando nosotros empezamos a perdonar a este hermano, antes lo dejamos crecer, lo dejamos ser. Y sería también, hermanos, sería inútil nuestra fe, sería inútil su muerte, la muerte de Jesús en la cruz, sería inútil si nosotros no creemos en la resurrección. La resurrección también nos da esperanza. ¿Qué esperanza nos da la resurrección, hermanos? Que vamos a resucitar junto con Él. Eso nos da una esperanza. Pero también, hermanos, nos da una esperanza de resucitar también. Y como les decía, nos transforma. Y esta forma de transformarnos es a veces cambiar nuestras reacciones, a cambiar nuestros temperamentos. Cambiar nuestros temperamentos, nuestros enojos. Los azucaraditos, como les digo, los dulcitos, como les digo yo, los dulcitos, tenemos que ya empezar a hacer unos cambios ahí. Hay evidencia de que Jesús resucitó, hermanos, porque créanme o no, hermanos, créanme o no, cuando vemos, todavía te ocupo, cuando vemos que
en internet y en todos, vemos que hay una lucha y hay haciéndonos creer cosas diferentes a lo que es la palabra, y por eso tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, o sea, hermanos, congregarnos para recibir palabra, para recibir la verdadera palabra, porque usted ve ahí, el jueves escuchábamos hablar a la pastora del gallo. ¿Se acuerdan de un gallo? De un gallo que después de que Pedro lo negó, iba a cantar antes, ¿va? Bueno, hermano, precisamente después, yo al día siguiente ya vi un mensaje ahí en el internet de que el gallo no era un animal, que el gallo eran unos clarinetes que se tocaban, y ahí empezó otra. Hermano, ya nos están, como dicen, poco a poco ir cambiando las versiones, ¿va? La versión de lo que realmente es, pues, de la Biblia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, con mucho cuidado de lo que nos enseña el TikTok, el famoso TikTok, porque allí, hermanos, hay bonitos resúmenes, pero si usted no lo coteja con la palabra, entonces se puede equivocar y decir cosas que no están en la palabra, sino lo que piensa alguien por ahí. Entonces, Jesús predijo su resurrección, Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús predijo su resurrección. Antes de que lo apresaran, ya él había declarado y hubieron muchos testigos oculares que testificaron, hermanos, de la muerte de la resurrección de Jesús. Miren, aquí le tengo una listota. Hay como 11, pero no los vamos a leer, sino que os les voy a decir los versículos para que tengamos el tiempo necesario para seguir más adelante. Antes, uno de los testigos fue María Magdalena en el huerto. Eso lo hallamos en Marcos 16, 9, 11. Otro de los testigos fueron dos personas que iban camino a Emaús. Fueron en Lucas 24, 13, 32, lo pueden encontrar. A Pedro, en Lucas 24, 34. A los 10 discípulos en el aposento alto, en Lucas 24, 36, 43. A los 11 discípulos en el aposento alto, otra vez, ¿va? Una semana después, en Juan 20, 26. A 7 discípulos que pescaban, a Juan 21, 1, 25. A los 11 discípulos en un monte, en Mateo 24, 16, 20. A más de 500 personas, en 1 Corintios 15, bueno, lo que estamos leyendo, ahí parece que a más de 500, a Jacobo, que era Santiago, a 1 Corintios 15, 7, y a sus discípulos, y también, por último, como decía ahí el 1 Corintios 15, a Pablo, ¿va? Entonces esos fueron testigos oculares de que Jesús resucitó, pues de que Él se presentó. Pero algo que me llamaba la atención, hermanos, era de que todas estas, porque yo sí los leí, porque tenía que leerlo, de todas esas partes donde eran oculares de que miraban a Jesús después de la resurrección, era de que antes de eso, hermano, antes de verlo, la gente, María Magdalena y todos estaban tristes, estaban llorando, y Él las consoló. Estos hombres que caminaban a Emaús, eran también discípulos de Él, nada más que creo que no eran los discípulos, el círculo de los 12, sino que era un círculo, eran como
como un tío o sea, algo así como unos familiares de Jesús, pero eran como también como los discípulos, parte de los discípulos, porque Jesús tenía no solo los 12, sino que tenía muchos, pues. Entonces, también estos hombres, él les contó unas historias mientras caminaban. ¿A quiénes más? Pero también eran hombres que iban tristes, pues, o sea, que estaban regresando, que se habían olvidado de lo que era el propósito por lo que había venido Jesús, todo lo que le había enseñado prácticamente, o sea, lo creían muerto, o sea, estaba muerto, prácticamente no habían entendido lo que era que Jesús iba a resucitar, no habían creído. Entonces, ¿qué pasaba? Regresaban a sus nuevos trabajos, regresaban a lo que eran pescadores, a lo que eran, bueno, dicen que el recolector de impuestos no podía regresar a su mismo puesto, porque si él renunciaba, ya no podía regresar a ese puesto, no se le permitía regresar a ese. También los otros tenían otros trabajos, pero generalmente eran pescadores en esa parte, hermanos. Entonces, quiero contarles cada una de las historias y ahí creo que sí, miren, características de lo que eran los discípulos o lo que hacían antes de conocer a Jesús. Pedro, si saben los 12 los discípulos, díganme unos 4 apóstoles. A nombre. No, ya no. Sí, Pedro era un pescador, ¿va? Hermano, ¿sabe algo de Pedro? Era que era casado. Era casado, ¿se acuerdan de la suegra? Bueno, era casado. Pero allí andaba atrás de Jesús. También era, eso sí lo apunté, que era casado y era en Marcos 1, 29 al 31, ahí lo pueden encontrar. Pedro era de temperamento fuerte, era impulsivo, hermano, era impulsivo. O sea, hablaba sin filtro como todos nosotros, ¿va? Que nos ponemos temperamentales en el tráfico, sacamos la mano, ¿va? O nos enojamos. Algunos nos enojamos adentro, solo adentro de la cabina, porque no nos da miedo salir, ¿va? Y decir muchas cosas, no, solo los enojamos en las cabinas. Como mi hijo Ronald. Negó a Jesús 3 veces, ¿va? También. Señala tu a poner aquí el buscador. Aquí en el buscador. Pone Pedro. Espérenme. Ajá, dale. ¿Quién tiene eso? No, solo aquí. Hermano, app que tiene este muchacho no funciona como yo quiero. Es bueno, miren. Es bueno, que está aquí, no sé cómo se llama, es bueno, porque usted pone Pedro y ahí le dice quién era Pedro, pues, y todo lo que hacía y todos los versículos donde está Pedro. Antes, hermano, busquemos un buen, si vamos a usar el celular, busquemos un buen app, porque eso solo es para leerlo. Pero que con esto ya podemos, mencionan Caifás, ¿quién es Caifás? Entonces ponen Caifás y ya le dice quién es. O sea, si vamos a usar el celular, usémoslo bien, va, porque muchas iglesias no aceptan celular, hermanos. No aceptan que usen celular, sino que siempre tienen que dar la palabra. Pero estamos en tiempos modernos y tenemos que usar el celular bien. Entonces aquí le vamos a dar a este muchacho ¿verdad? Poner quién, Pedro, aquí. Pero vamos a seguir, hermano. Pedro era un ministro poderoso que bendijo a miles de personas en todas esas partes. Era autor de 2 cartas, 2 cartas, ¿va? El primero de Pedro y el segundo de Pedro. Y bueno,
Pero antes de conocer a Jesús, lo que me llama la atención es que era enojado, hermano, era lleno de ira. Otro acontecimiento que hizo Pedro fue cortarle la oreja, ¿va? A uno, ¿va? Sí, bueno, sí, Pedro se enojó y le cortó la oreja. Dicen que desde allí, hermano, desde allí Jesús ya empezó a hacer, que la gente no sabe por qué si él atacó a esos soldados, y le cortó la oreja, ¿por qué no lo llevaron preso? Porque atacar a un soldado romano era muerte, pues. Pero no pasó nada, porque Jesús le restauró la oreja y entonces no había evidencia que había pasado nada, y me imagino que se borró toda la grabación. Y entonces, pero Pedro hizo esto, hermanos, enojado, un hombre enojado, y así somos todos, muchos hombres enojados, hombres que no nos dejamos, decimos, hombres que llenos de iras con la gente de afuera que no conocemos, pero también, hermano, más peligroso, ira con nuestros hijos, ira con nuestra esposa, ira contra los ministros, ira contra todo. Eso era lo que era Pedro antes de conocer a Jesús. Andrés era hermano de Pedro, otro pescador. Eran hijos de Jonás. Era hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Seguía a Jesús y reconoció a Jesús que era el Cristo, pues que era el Mesías. Él presenció, Andrés dio el testimonio de Jesús desde el principio. O sea, este es Jesús, él lo vio desde el principio, este es el Cristo. El milagro de la alimentación, él presenció el milagro de la presentación de los 5,000 y estuvo de los 2 peces, y él que fue a buscar los 2 peces, imagínense, estuvo allí cerquita con Jesús, pues, y Jesús le tenía mucha confianza. Jacobo era otro hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Este era un pescador, pero este pescador parece que era hijo del jefe, pues, era el hijo del jefe, porque Zebedeo tenía su empresa y era el que parece que era el dueño de las barcazas con que iban a pescar. Entonces era el dueño del jefe. Entonces era un pescador también, pero también era pescador junto a su papá. Y es poco lo que se menciona de él. Juan es el otro hijo, era hermano de Santiago, que era mismo Jacobo. Es conocido como el discípulo amado. Estuvo con Jesús hasta el final, ¿recuerdan? Y es el que le encomendó también. Jesús le recomendó que cuidara a su madre, pero también era pescador. Lo que hacían era pescar. Felipe, Felipe también era otro pescador que parece que conocía las escrituras, porque fue el que le llamó reconoció a Jesús como rabí, como el Hijo de Dios y como el Rey. O sea, él conocía la escritura. Para reconocer a Jesús con estos títulos era porque conocía a Jesús, a Tomás, a Mateo, Mateo era un recaudador de impuestos. Hermanos, este Mateo, pues el oficio que tenía, él ganaba antipatía. Todos los recolectores de impuestos generalmente tienen antipatía porque su oficio le ganaba, ese oficio le ganaba antipatía. Los recaudadores de impuestos, hermanos, eran conocidos porque eran bien astutos, o sea, eran bien mañosos, como dicen. O sea, tenían muchas mañas para cobrar más de lo que a los deudores. Pero Jesús lo llamó, o sea, tramposos, era bien tramposo. Y cada uno de los, también otro, hay más, está Mateo, Jacobo, Tomás, Tadeo y Simón el celote le decían. Judíos, eran judíos fanáticos, nacionalistas.
nacionalista. No, era patriótico, así que él, recuerdan que Israel estaba tomado por Roma, pues, y entonces siempre hay espíritu. Cuando pasa eso, siempre hay un espíritu de las personas que quieren liberarse, que querían liberar su país. Bueno, Simón era uno de esos, era como alguien que luchaba para poder liberar a Israel. Y posiblemente cuando vio a Jesús, creyó que Jesús lo podía liberar de forma con armas o con estrategias más humanas. Y él no, de repente se unió a él, pero así somos también muchos, ¿va? Así, pero llenos de política y llenos de toda esa cuestión. Bueno, entonces hubieron numerosas apariciones. Ya les conté las numerosas apariciones, ¿va? También les conté lo de los discípulos, que los discípulos todo lo que eran antes. Pero hay algo que también pasó antes de cuando el arresto y la muerte de Jesús, es que los discípulos lo dejaron solo. Solo con Juan llegó a la cruz. Solo Juan llegó a la cruz, ¿recuerdan? Y volvieron a la vieja vida que les había mencionado, a ser pescadores, a trabajar en lo suyo. ¿Y cuántos hermanos conocemos a Jesús? Muchos conocemos a Jesús. Pero a la primera reacción, lo primero que hacemos es que nos vamos de las iglesias. No solo de estas, sino de que todas, hermanos, y los vamos de las iglesias. Cuando debemos de permanecer, o sea, ser hombres y mujeres, o sea, si cometemos un error, hermanos, tenemos que someternos a las autoridades y reconocer que nosotros pecamos, que nosotros cometimos un error. Pero quedarnos y, como dicen, ser restaurados, no huir, pues, porque pues, si huimos es prácticamente solo no nos arrepentimos, sino que tenemos remordimiento. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Remordimiento es un sentimiento de que usted sí sabe que se cambió, pero lo que hace es huir, como hizo Judas, que era más bien aquel se fue, o sea, se mató, pues. Y lo que hizo Pedro, que es arrepentimiento, que él sí se arrepintió de haber negado a Jesús y lo siguió y fue diferente. Fueron discípulos diferentes. Esos hombres estaban dispuestos a morir. Después de que Jesús los visitó, de todos aquellos acontecimientos que le estábamos hablando, que Jesús los visitó y que ellos ya reconocieron de que Jesús había resucitado, entonces empezaron a ser diferentes, a tener una actitud diferente, o sea, a predicar el evangelio, a ver que el evangelio era verdad, pues, que el evangelio podía hacer cambios en su país, cambios en las familias, cambios en sus vidas. Entonces, cuando comenzaron a ver eso, entonces entraron otra vez al propósito de Dios. Y eso a veces nos hace falta a nosotros. O sea, creernos de que tenemos un propósito, pues, y no regresarnos a donde estamos o quedarnos quietos. Quedarnos quietos donde estamos. Pero cuando Jesús resucitó, ¿qué cambios ocurrieron a los testigos? Bueno, ocurrieron esos cambios, y recuerdan las metas. Uno tiene, hermanos, antes de Jesús, uno tiene muchas metas. Antes de que conoce a Jesús, uno tiene muchas metas con los hijos, anhelos, proyectos que tiene con los hijos, con la esposa, en nuestras familias. Queremos tener nuestros propios negocios, no queremos ser empleados toda la vida, sino que queremos tener nuestro propio negocio. ¿Para qué? Porque bueno, también tener éxito en lo que hacemos. No tener éxito en lo que hacemos. Todo lo que hacemos, tener el éxito necesario, si somos doctores, pues tener aquel montón de clientes para poder, si somos ingenieros, hacer aquel montón de casas, si somos mecánicos, que tenemos aquel montón de carros en nuestros talleres, ¿va? Que todos los días se arruinan y que todos los días necesitan mecánicos. Pintores, nuestro hermano Fernando, los pintores, todo el montón de albañiles, todo lo que nosotros hagamos sea de éxito, pues.
tenemos sueños, hacer dinero, hacer muchas cosas, para poder viajar, para poder tener a nuestros hijos en buenas escuelas, en buenos colegios, en buenas universidades. Y liberar también a Israel, querían estos discípulos, liberar a Israel por medio de armas o fuerza humana. Y a veces nosotros queremos también arreglar las cosas con armas, con palabras, o a la fuerza, o a veces a los puños, hermano. A veces a los puños. Pero sus metas al seguir a Cristo, querían aprender. Estos discípulos querían aprender más de Él. Querían ser parte de su reino. Querían sentarse al lado de Él en su trono. ¿Se acuerdan en Marcos 10:32 que decía, yo quiero estar a la derecha y mi hermano a la izquierda? Bueno, queremos ser parte del reino. O sea, hay algunos, los predicadores, algunos mencionan que eran como egoístas, como todo. No, pero era a veces los anhelos, hermanos, los anhelos de estar cerca de Jesús, más cerca de Jesús, pues eso no lo podemos negar a los hermanos, ¿va? A estos discípulos. Tenían metas, después de seguir a Cristo tenían metas, querían aprender más de Él, querían ser parte de su reino y querían sentarse al lado de su trono. Eso ya lo leí. Sus metas, tras la resurrección, querían ser testigos, o sea, querían ser testigos de lo que Jesús hacía, querían cumplir la gran comisión en Mateo 28, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Quién tiene esa gran comisión, hermanos, aquí? Levante la mano. Todos tenemos la gran comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio. Entonces, y querían presentar a Cristo en el mundo. Y como decía ahí, no sé si lo leyó, lo terminó de leer, que Pablo se enfrentó a fieras, pero fieras también eran hombres fuertes, pues, para poder, o sea, no valía la pena hacer todo eso si la resurrección no valía, o si Cristo no había resucitado. ¿Para qué venir, hermano? O sea, ¿para qué venir a la iglesia? Dice ahí en 15, ¿para qué venir y estamos haciendo estas reuniones y venir aquí si Cristo no resucitó? No, si venimos aquí es porque creemos que Cristo resucitó. Y las expectativas de los discípulos cambiaron muchos. Y esa es la actitud que nosotros debemos de empezar a tener. El plan de Dios, hermanos, como les decía al principio, es que Dios, y ahorita terminó la introducción, y ahorita sí, ahora sí. Despierten todos. Bueno, párense, hermanos, párense, porque miro unos ahí que están con sueño. Vamos a pararnos, vamos a estirarnos. Vamos a estirarnos. Estiren las manos, hermanos. Ya va. Y ahora con un pie. No, lo que pueda. Hermanos, bueno, hoy sí, me van a estar ahí paraditos un ratito. El plan de Dios es que el hombre sean felices y sean santos. No, hermanos, siéntense, eso era broma, siéntense. Bueno, el plan de Dios es que el hombre sea feliz y sea santo. Ese es el plan de Dios. Que seamos santos en nuestras casas, hermanos, que seamos santos donde estemos, que seamos santos donde nadie nos mira, pero también que seamos felices. O sea, Dios quiere, ese es el propósito de que por eso Dios los creó, que seamos realmente felices, que seamos felices como hijos, que seamos felices como padres, que seamos felices como esposos, que seamos felices como amigos, que seamos felices como ministros. Hoy sí, sentate, ya estuvo. Que seamos ministros como amigos, que seamos felices como amigos, con nuestros amigos, que nos podamos sentar, deleitar, contar historias, contarnos lo que nos deleita. Ayer hablaba con un hermano yo y me decía, hermano, fíjese que mi vida está cambiando, mi vida está así, porque mi negocio está así. Antes le decía yo, qué bueno, hermano, pero tenemos que continuar haciendo las cosas bien que estamos haciendo. Tenemos que continuar haciendo bien las cosas que viendo. Que no tratemos de cambiar
¿Porque qué? Porque cuando viene el dinero, vienen las buenas noticias, hermanos, empezamos a pensar que nosotros, en nuestras fuerzas, es que hacemos las cosas. No, nosotros tenemos que no olvidarnos de lo que Jesús hizo en la cruz, es lo que Jesús resucitó, y eso nos permite que nosotros transformemos todo lo tenemos, pero tenemos que empezar a creerlo, a empezar a sentirlo en el corazón. A cada uno de nosotros nos ha dado el poder para cambiar nuestras vidas. O sea, Dios nos dio el poder para poder cambiar nuestras vidas. O sea, que yo no puedo. No, todos podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Todos lo podemos hacer. Todos podemos hacer un cambio, pero tenemos que primero reflexionar en lo que estamos haciendo. O sea, empezar a creer que lo que estamos haciendo y ver autogestionarse, dicen, para poder ver los errores que estamos cometiendo. Hermanos, si ya cometimos errores, es tiempo de transformarnos. Es tiempo de transformarnos. Transformar es, ¿qué les dije al principio? Cambiarnos. ¿Qué les dije al principio? Les dije modificar todo lo que estamos haciendo. Es variar, no seguir con lo mismo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el mismo resultado. Es renovar, hermanos, renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hacer las cosas. Nuestra forma de reajustar, o sea, reajustar las cosas que están bien y reajustarlas, porque siempre hay cosas por mejorar. No estamos 100% bien, siempre tenemos muchas cosas por mejorar, muchas cosas que hacer por nuestra vida, muchas cosas que hacer por nuestra familia, muchas cosas de hacer como esposo, como hermanos, como hijos. Muchas cosas que hacer. La obediencia es importante en los hijos. Los hijos le dicen unas cosas a uno y hacen otras diferentes. Entonces, tienen que empezar a hacer esos cambios en sus vidas. Vamos a continuar aquí. Por lo que podemos decir, dice, pero contamos con el albedrío personal. Como les decía, Dios nos ha dado esa oportunidad de que podamos decidir entre el bien y el mal. Esa oportunidad Dios nos lo ha dado a nosotros. Y usted puede decidir lo que usted quiera, hermano. Puede irse, puede quedarse, pero es una decisión suya. Es una decisión suya. Por lo que podemos decidir ser mejores, hacer mejores las cosas. Nosotros tenemos que ser más, hermanos, a veces como hombres, más amables en la casa. A ser más amables en la casa. Ser realmente cristianos. Hombres que resucitaron junto con Jesús. ¿Por qué? Porque los hemos vuelto la situación y la circunstancia, el aligeramiento de la vida, el ritmo que llevamos a veces nos hace hacer ogros en nuestras casas. O sea, nada nos contenta, todos estamos siempre enojados, siempre irritados, como que ya estamos, dice, y dejamos de ser y nos olvidamos por un rato de ser cristianos. Quien nos conoce en la casa son nuestros hijos y nuestra esposa. Todo lo que hacemos, todo lo que gritamos o todo lo que decimos, hermanos, quien nos conoce es nuestra familia, nuestros hijos. Y ser más considerados, hermanos, es de ser menos egoísta. O sea, realmente a veces los portamos bien egoístas con nuestro hermano, bien egoísta con nuestra familia, bien egoísta con nuestros hijos, bien egoísta con nuestras esposas. En todos los sentidos a veces somos muy egoístas. Escuchar mejor, hermanos, tenemos que empezar a escuchar mejor lo que hablamos, lo que decimos. A poder poner un alto cuando escuchamos a nuestros hijos, a nuestras esposas o nosotros mismos o nuestras esposas hablar de las cosas que no están, de otras cosas que no tienen importancia en la iglesia, y ser más considerados al tratarnos, hermanos. Hemos estado aprendiendo todo este tiempo que ha estado. Yo creo que este ministerio de la familia realmente es muy bonito, mi hermano, muy hermoso. Uno siente el cariño, siente ser parte
de una familia realmente, cuando empezamos a conocernos, a pensar, a saber cuándo es nuestro cumpleaños, qué es lo que hace, quiénes son nuestros papás, qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer, que está solo aquí en este barrio, pero que le podemos dar una carne, una comida, un almuerzo, y hacerlo sentir como parte de nuestra familia. Es parte de este proceso que hemos llevado como iglesia. No les digo que antes no era, hermano, pero a medida que pasó un tiempo en que habían como unas divisiones que no nos dejaban avanzar, o que aparentemente avanzábamos, pero que no estábamos avanzando. Y queremos que volver a retomar ese tiempo en que desde el principio, hermanos, este tiempo que empecemos a nosotros a querernos, amarnos, pues. Amarnos realmente, como que dejemos de estar hablando de los hermanos, de estar hablando, sino que acercarnos a Él. Mira, tú tienes este problema, tratar de mejorarlo a Él. Y igual que ustedes a mí, porque todos tenemos cosas que cambiar, cosas que decir, cosas que para mejorar en nuestro conocimiento, para mejorar en nuestra forma de decir las cosas. Todo cambia, hermanos. Tenemos un anhelo nosotros de que todos cambien al mismo ritmo. Y solo es un deseo, pero en la realidad no se puede, pues. Recuerden que la palabra dice de gloria en gloria, de gloria en gloria. Eso significa, hermanos, que todo tiene un proceso para los cambios. Lo que pasa es que tenemos muchos años de estar acá y ya deberíamos de tener un proceso. De estos 4 meses que hemos estado, pues ya deberíamos tener un proceso de ser sabios que hemos estado recibiendo en estos 4 meses, ¿va? Pero tenemos muchos años desde el 2000. Pues me gustaría hacer esa pregunta. Yo creo que Toñita sí lo tiene apuntado, ¿va? Sí, de 2009. Desde el 2009 venimos con una palabra, una visión de cada año, pues. ¿Y cuál era la primera? El 2009, ¿cuál era la visión? ¿Se acuerdan? Mire, yo solo me acuerdo del 2013 que era la restitución, ¿verdad? 2013, pero ya les cuento por qué, en algún día les voy a contar por qué. La restitución, porque en el 2013, hermano, 2012 estaba en la calle yo. Entonces me cayó bien esa palabra de la restitución. ¿Se acuerdan de aquel canto que decía, que dice todavía del hijo, ven a comer con el rey? Ese era el canto, ¿va? El canto, bueno, me recuerdo bien porque a mí pero hermanos, cada uno de estas, Toñita, ya, 2009. Bueno, toda esta palabra que hemos recibido por este tiempo, hermanos, tuvo que haber provocado cambios en nuestras vidas, en esas visiones que hemos estado. Este tiempo, así como el 2000 de la sabiduría, en estos 4 meses debemos demostrar pasos de que ya hemos recibiendo situaciones de ser sabios, pues, que hemos tomado decisiones sabias, que hemos tomado decisiones realmente de sabios en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Entonces, pero todo cambio, como les decía, lleva un proceso que depende en medida de nuestra personalidad, depende de lo que Dios, cómo nos metamos con Dios, depende del grado de aceptación que nosotros tengamos de nuestra vida, depende de tu compromiso a seguir a Cristo. Necesitamos tener un compromiso para seguir a Cristo para poder nosotros cambiar, porque de la forma que nos entreguemos, así hacemos un cambio. Hermanos, compromiso de oración, compromiso de leer la palabra, compromiso de ayunar, compromiso de congregarnos. Este pequeño compromiso de congregarnos, compromiso de venir a los estudios, que no fallar solo por fallar, sino que sea un motivo fuerte. Y hermanos, ¿quiénes no están en los estudios? Levanten la mano los que no están en los estudios. No. Bueno. Es bueno, hermanos, que volvamos a reiniciar esos estudios bíblicos. Ahí está, mire, un aplauso para el hermano Fernando, que es mi alumno. Otra vez ha retornado a su estudio bíblico, ha escuchado.
Bueno, ha regresado al estudio bíblico de Dios. Dije que hoy no se va a ir, dice. Hermano, testigos, ¿le escucharon? Díganme, hermano, fuerte. Amén. Bueno, ya le escucharon al hermano Fernando. Le hice un compromiso aquí con él y le digo, hermano, desde que me dijo, yo voy a ser su alumno, hermano. Bueno, pero hermano, no le voy a aceptar que se vaya, le digo. No, esta vez no me voy, me dijo. Bueno, gloria a Dios. Entonces ahí estamos otra vez. Y hermano, pueden agregarse, pero entre más se agreguen, hermano, ya no va a haber Pepsi. Ya no va a haber Pepsi para los hermanos entre más se agreguen. Entonces Jesús indicó que no es nada fácil, pues no es nada fácil seguirle a Él. No es nada fácil, hermano. Todo lo que hemos vivido y sabemos que no es nada fácil. Lo pueden leer ahí en Lucas 9, 23 al 24. Ahí dice que no es nada fácil. Dios no nos exige más de lo que Él provee, hermano. Sino que tenemos que tener ese bien claro. O sea, no se sientan presionados por hacer cambios pero sí hacerlos. Sí hacerlos. Necesitamos hacer cambios de nuestra vida. Como le decía al principio, cuando nosotros nos golpeamos una chimpinilla aquí, así, un golpe, hermano, a veces expresamos malas palabras. Malas palabras el golpe, porque como nace de forma. Y eso nos demuestra, hermanos, que no hemos cambiado, que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Y con la ayuda de Dios todo es posible. Todos tenemos que hacerlo posible. Y como les decía, hermanos, como cristianos o como hermanos que estamos en esta familia, no solo nos deseamos nosotros hacer cambios en nosotros, sino que a veces exigimos hacer cambios en los demás, pero de repente en nosotros no. O sea, exigimos que esta persona cambie, pero nosotros no hacemos ni un cambio, pues. Entonces, es importante que nosotros empecemos a hacer que este cambio sea profundo y en nosotros, pero que también le demos el tiempo y el proceso y el progreso a nuestros hermanos para que ellos logren hacer ese cambio que se necesita. Ese cambio y estar, hermano, y la única forma, pero cada uno es individual, hermano, que la forma lo vamos a cambiar. Cada uno de nosotros tenemos un anhelo porque usted cambie algunas cosas. Todos tenemos anhelos de eso y yo sé que todos tienen anhelos de que yo cambie algunas situaciones. Hermano, pero cuando nosotros le decimos, hermano, cambien, a veces buscamos cambios cosméticos, de cambiar nuestra forma externa, pero nuestro interior, nuestro corazón, no lo cambiamos. ¿Por qué? Porque estamos presionados por cambiar, pero lo que cambiamos es cosas que cosméticos donde los miran, como dicen, donde pasa la suegra, barremos, ¿va? Donde pasa la suegra, ahí barremos. Bueno, así pasa también con nuestras vidas. Empezamos que la gente mira cambios en nosotros, pero son cambios cosméticos, no cambios realmente sinceros o no cambios internos. Y lo podemos ver en la forma de que la fe como es una forma de escalar, y vamos creciendo en fe. Pero cuando viene esa oportunidad de nosotros tener fe para creer y para saber, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que estamos en el primer escalón o todavía no hemos subido al primer escalón en fe. O sea que estamos viniendo a la iglesia, pero no escalamos, hacemos ese escalón. Ya vamos a terminar. Pero la Biblia afirma, hermanos, queremos hacer ese cambio externo hacia lo interno, pero es al revés. El cambio primeramente es interno. Primeramente el corazón. Recuerden el mensaje, no sé si ustedes lo recuerdan, ese mensaje que daba el pastor y que lo dio 1 mes o 2 meses, pero que todos los jueves, como 8 veces, como 8 seguidos, y que hablaba del corazón y todo lo que hacía el corazón. ¿Lo recuerdan? El pastor Adán
se tiró como un mes, todos los jueves, hablando del corazón, todo lo que era el corazón, porque él entendía esta parte que dice que afirma el corazón, que el corazón es el problema del hombre, pues. El corazón afectado por el pecado es el lugar que debemos de atender si realmente queremos cambiar. La transformación real y duradera, como dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. En Proverbios 4:23, cuida tu corazón, porque realmente cuando nosotros hermanos, como les decía, empezamos a cuidar nuestra apariencia, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, que nos miren servicial, pero realmente no hemos cambiado internamente en nuestro corazón. Seguimos sintiendo rencor, sintiendo odio, sintiendo no perdonando, sintiendo envidia, siendo mentiroso, con un corazón mentiroso, siendo un corazón como dicen, diferente al que nosotros nos vemos, siendo egoístas, siendo todo ese corazón, hermanos, no podemos cambiar. Necesitamos cambiar este corazón, entregarlo al Señor, creer que Jesús resucitó y que ese corazón también tiene que resucitar, que nuestro corazón tiene que resucitar. En la palabra del Señor nos ha mostrado su plan, y eso es lo bonito, ¿va? Que todo lo que encontramos en la palabra, de todo lo que nosotros queramos aprender, hermanos, está en la palabra. Y por eso yo les hablaba del teléfono, ¿va? Hoy, porque a veces, hermanos, si nos dicen una palabra, es bien difícil que la encontremos, porque hay que leer bastante. Como algunos han tenido de costumbre de leer, les dicen una palabra, corazón, y yo sé que me dicen un montón de versículos que hablan de corazón. Pero hermanos, los que queremos empezar a aprender, entonces, si va a usar un celular, ese celular, pues usted use una buena aplicación donde usted ponga corazón y que le tire todos los versículos de corazón y va allí a escuchar la palabra. Es una buena forma de ir aprendiendo, de ir ejercitándose. ¿Para qué? Porque la palabra aquí, esta Biblia, siempre es la mejor, hermano, siempre va a ser la mejor. Eso no lo podemos negar. Pero una forma de ir aprendiendo, de ir agarrando conocimiento, tenemos que como les decía, los tiempos avanzados, los tiempos, la tecnología, y si tenemos la tecnología es porque Dios lo ha permitido, hermano. Así que aprovechémosla. En su palabra el Señor nos ha mostrado su plan para nuestro cambio, que podría articularse en 3 etapas. Lo vemos allí en Efesios 4:17. Vamos a leerlo. Ahí. Efesios 4:17 al 25 dice: esto pues digo, dice la nueva vida, hermana, la nueva vida en Cristo, dice el título. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad, lo voy a volver a leer, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hermanos, una etapa
que necesitamos es despojarnos. Decía el 4, ¿era 4 qué? Despojarnos del viejo hombre. Este paso implica varias cosas, hermano. Una, identificar a la luz de la palabra, a la luz el pecado que debemos de dejar. Y ahí en Salmo 119, 10, 11 nos dice alguna palabra. Pero, hermanos, tenemos que identificar lo que estamos haciendo mal. Generalmente, hermanos, no los ponemos a pensar cuando, mire, hay algunos pecados que nosotros cometemos, algunos cometemos que es primera vez y es un pecado, nos podemos arrepentir. Pero hay algo que si usted, un pecado viene y se arrepiente y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, se vuelve iniquidad. Toñita, sí va, iniquidad. Está repitiendo ese mismo pecado a pesar de que usted está aquí y usted ha estado años, o hemos estado años acá y seguimos cometiendo lo mismo. Eso es una iniquidad. Y una iniquidad, hermano, es mucho más que pecar. Es mucho más que pecar. O sea, estamos pecando. No, es mucho más que pecar, está repitiendo el mismo. ¿Por qué? Porque Jesús, y eso, hermano, es una señal. ¿Es una señal de qué? De que Jesús no ha resucitado, sino que sigue todavía en la cruz. Cuando usted está repitiendo el mismo pecado, lo mismo, o regresa al tiempo, hermano, eso no es tener a Cristo resucitado en nuestro corazón. Es bien importante identificar a la luz de la palabra qué pecado estamos cometiendo. Si nosotros venimos y mentimos hoy, mentí, ay Señor, perdóname, pero a las 2 horas estamos volviendo a mentir. ¿Por qué? Por la inercia, hermano. Miren, estamos hablando a través de la inercia. La inercia, hermano, es la situación donde usted va a una velocidad, quiere frenar, pero como lleva inercia no puede frenar de un solo, antes lo hace seguir avanzando. La inercia de estar pecando, aunque usted quiera frenar, siempre lo va a hacer que peque. La única forma de que usted puede frenar es reconociendo la resurrección de Jesús. Es empezando a cambiar eso que Jesús, que la resurrección la podemos cambiar en nuestro corazón. Si no, vamos a continuar. Estoy hablando de los pecados de los hipotes. Yo cuando les digo, no, los pecados que ustedes pueden cometer son mentirle a su papá, los pecados de chepear en las clases, cosas sencillas, le digo. Pero los que estamos casados, hermanos, los que estamos ya viejitos, tenemos una cantidad de cosas que tenemos que cortar vicios, cortar adulterio, fornicación, cortar malas palabras, cortar enojos, volvernos, como dicen, hombres tranquilos, mujeres tranquilas. Muchas cosas que debemos reconocer. Antes, hermano, empezamos a poner ese freno. Amén. La palabra del Señor nos dice cómo frenar. Reconocer nuestra responsabilidad por ese pecado y arrepentirnos. Tenemos que reconocerlo y tenemos que reconocer nuestra responsabilidad, hermanos. Recuerden, hermanos, todo lo que nosotros pequemos y cometamos, Dios nos perdona. Amén. Pero en esta tierra hay cosas que nosotros tenemos que pagarlas, como dicen. Pagarlas por lo que hacemos. Miren, cuando alguien comete cualquier delito, va a un juicio y en el juicio le dice, lo hallan culpable, es culpable, pero no le dice, bueno, ándate para la casa, no lo vaya a volver a hacer. No, tienen una secuencia. Aunque él lo perdonan, le dice, te perdono, pero siempre. ¿Ha escuchado usted que le dice, bueno, yo lo perdono porque lo que le hiciste a mi hijo o lo que le hiciste a mi hija, pero siempre va a la cárcel, pues? Entonces, en la vida espiritual es igual, hermano. Dios nos perdona, pero
en nuestra carne tiene consecuencias, tiene humillaciones, pasan muchas cosas, muchas separaciones, muchas que no lo reconozcan ya como su papá o como su mamá o como su esposo, y eso a veces duele, hermano. Estar dispuesto a cambiar. Es importante que nosotros estemos, cuando nos despojamos, estar dispuestos a cambiar. Estos pasos, hermanos, requieren sobre todo honestidad y a veces, hermanos, generalmente medidas radicales. Si el problema es estar viendo videos prohibidos, corta el internet de su teléfono. Corta el internet de su teléfono, ya no paga el internet o ya no se conecta al wifi. ¿Por qué? Porque ese es su problema, pues. Si está, hermanos, sus amigos lo inducen a que usted beba, aléjese de sus amigos. Aléjese de sus amigos. ¿Por qué? Porque le están induciendo a que usted vuelva a pecar. Si su problema es, fíjese que una vez, les voy a contar en Navidad. No está el hermano. Sí, no está el hermano. No, aquí está, Mario. Le voy a contar de Mario, una historia de Mario, o sea, que me llama mucho la atención. Una vez estamos aquí celebrando el día de los una fiesta de hombres, una despedida. Pero generalmente se trae vino que es jugo, ¿va? Jugo de lo que venden en el súper, ¿cómo se llama la marca? Welch, que es jugo de naranja. Pero viene en una botella que parece vino de alcohol, así. Pero es jugo. Entonces, cuando le iban al hermano, el hermano retrocedió y dijo, no quiero. Y entonces le pregunté yo, ¿y por qué no querés, Mario? No, porque de allá vengo yo, me dice. No, me decía algo, y hermano, y a veces esa actitud de repente, como les digo, es jugo, ¿va? Pero de repente a veces nosotros tenemos que saber reconocer, pues, dónde está nuestro problema. Y esa actitud, o sea, para no volver a caer, pues, para no volver a regresar. El hermano sabe que tuvo problemas con el alcohol, y entonces él todo lo que siente alcohol lo rechaza, pues, o se aleja. Y esa cuestión de dar ese primer paso para atrás, hermano, tenemos que aprenderlo todos a hacerlo. Todos aprenderlo. Aprender a dar ese paso para atrás. Cuando vemos que estamos en peligro, de que nuestra vida espiritual está en peligro. Porque, como les decía al principio, nosotros somos individuales, nosotros somos una persona, pero que al lado nuestro tenemos, cuando se acuerdan la oración, esta oración, que dice que cuando abrimos nuestros ojos, vemos vemos maravillas del Señor, podemos ver nuestra creación y vemos nuestros favores. ¿Y quién son nuestros favores? Nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que tenemos alrededor, todo lo que podemos ver alrededor, esos son nuestros favores. Entonces, estemos dispuestos, hermanos, a despojarse de ese viejo hombre, a renovarse. Y renovarnos, hermanos, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra mente. Nuestra mente tiene que empezar a hacer cosas diferentes, a pensar cosas diferentes, a recibir cosas diferentes. Recuerden que el concepto de la sabiduría, que decimos que la sabiduría es que es conocimiento, que es experiencia, que es prudencia. Bueno, todo eso, hermanos, nuestra mente tiene que empezar a ser sabia. Que reconocimos allá en el campamento, decíamos que mucha gente tiene mucho conocimiento de estudios, muchos títulos en sus paredes, muchas cuestiones, pero que a pesar y muchos avances, a los avances que ha habido en la tecnología, lo que ha habido en el mundo desde que se empezaron a crear las máquinas y muchas cosas, pero que la palabra nos seguía llamando necios. ¿De acuerdo? A pesar de todo eso, la palabra nos sigue llamando necios. Necios, ¿por qué? Porque no hacemos esa renovación de nuestra mente. Porque, como les decía, hacemos cambios cosméticos, pero no renovamos ni nuestro corazón ni nuestra mente. Y es importante que empecemos a hacerla. Porque el cambio no está solo en nuestra conducta, hermanos. Podemos cambiar nuestra conducta, pero si no cambiamos nuestra mente y nuestro corazón, vamos a seguir siendo lo mismo. No vamos a empezar a ver pasos
a recibir esa bendición del Señor, porque el Señor quiere que nosotros seamos bienaventurados. ¿Quién es bienaventurado? Más que felices, más bendecidos, más que muchas cosas. Y por último, hermanos, vestirse del nuevo hombre. Dice: se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Del mismo modo que Dios nos llama a despojarnos del viejo hombre, también nos llama a vestirnos del nuevo hombre. Una nueva disposición justa que desea honrar a Dios, hermanos. Y es importante que todo lo que hagamos, hermanos, empezamos a honrar a Dios, a darle la gloria a Dios. Hemos dejado, hermanos, de nuestra boca darle la gloria a Dios. ¿Se ha fijado? Y algo que también quiero volver a repetir, yo casi me gusta mencionar los nombres, hay veces que no, pero Rafael en los chats, todo lo que a veces dice, él dice, bueno, le doy gloria a Dios por esto, le doy gloria a Dios por esto. Y a veces, más que darle en el chat, hermano, es empezar a hablarlo, a decirlo. Gloria a Dios por lo que me pasó, gloria a Dios. Y entonces vamos a empezar a ver esos cambios, de externos e internos y externos. Primero en la parte adentro, nuestro corazón, nuestra mente, y después la parte emocional. Antes ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando pase eso? La gente va a empezar a ver a Cristo a través de sus vidas. Y esa es la misión, hermano. Es la misión nuestra, pues. Que la gente empiece a ver en Jorge a Cristo. Este hermano es así, así, así. Yo quisiera ser como él. Este hermano tiene una familia hermosa, con su hija hermosa, con su esposa hermosa. Y que van todos los días a la casa del Señor. Y yo lo veo que sale a correr en su bicicleta. Y él es feliz. Y yo lo veo que va a la iglesia todos los días. Yo veo que tiene un grupo de cipotes que salen a correr con él. Yo veo que salen al mar. Yo veo que salen al río. Yo quisiera ser como él. ¿Entienden? ¿Comprenden, hermanos? Así es que Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios quiere que seamos felices, que seamos santos, y que la demás gente empiece a ver a través de nuestra vida, de su corazón y de la forma que nosotros nos vemos a Cristo. Porque si no, hermanos, lo que hizo Jesús en la cruz no vale. Así decía. Si no podemos hacer cambios y ver cambios en nosotros, primero comencemos por nosotros, después en los demás, después en nuestra familia. Pero si no podemos ver eso, fue en vano y estamos haciendo nada acá. No estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que empezar a ver esos cambios, a despojarnos y a vestirnos de nuevo hombre. En conclusión, hermanos, bueno, tenemos la promesa de que Dios, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, dice la palabra. Y eso lo dice en Filipenses 1:6, para que los que apuntan. Hasta el día de que Cristo Jesús pues regrese. Entonces no estamos solos, lo podemos hacer, hermanos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos hacer cambios, podemos hacer cosas. Y en conclusión, toda nuestra transformación es el resultado de la resurrección. Hermanos, tengo una pregunta, que usted se vaya con ella. ¿Cuántos cambios permitirás hacer en tu vida? ¿Cuántos cambios permitiremos hacer en nuestra vida? Porque a veces nos resistimos a cambiar. Así estoy bien, no, así estoy bien, así todo está perfecto. ¿Cuántos cambios podemos hacer en nuestras vidas? ¿Cuántos cambios permitiremos? Porque esta decisión es personal. La decisión es personal. Y váyase con la pregunta y usted respóndesela.
Respóndesela. Y bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a levantar, a ponernos de pie y vamos a orar para despedirnos.